A lo largo de los años han existido historias de conspiraciones acerca del judaísmo y de las sociedades secretas y han alimentado a la población al gusto por el misterio, por lo asombroso, por lo poco convencional, ya que el ser humano se cuestiona más por lo místico que por lo superficial. Es un sentimiento que tenemos todo hacia lo prohibido, hacia lo asombroso. Desde tiempos inmemorables, como fue la Edad Media y el Renacimiento, por todo lo malo que pasaban en los reinos católicos, le echaban las culpas a los judíos, ya que por el simple hecho de la no creencia de Jesucristo o de que fueron los que provocaron su muerte, siempre los catalogaban de herejes, habiendo muchas inquisiciones de judíos entre el siglo XI y el siglo XVIII. En sí eran el chivo expiatorio de las catástrofes, como fue la peste bubónica, que tuvieron que desplazarse comunidades enteras al norte de Europa. Es que psicológicamente los pueblos que han luchado por sobrevivir han sido los más fuertes, y eso fue lo que le pasó a las diferentes comunidades judías de Europa, siendo sus descendientes los más grandes a nivel de la filosofía y ciencias, cambiando el mundo en las revoluciones de la Ilustración y posteriormente en la industrial, creando bancos a lo largo de Europa y abriendo un monopolio único que puso a los países que albergaron la mayor cantidad de judíos en la cima, como fue el caso de Prusia, que todo pasó cuando Federico el Grande se enamoró de todas esas obras de la Ilustración del siglo XVIII y permitió que se asentaran en su reino todas las personas que aportaran algo positivo, sin importar la religión, y posteriormente llegaron miles de judíos y masones, que en sus países les era prohibido hablar de esas cosas libertarias, pero en Prusia tenían toda la libertad para hacerlo. Desde entonces se fueron creando órdenes de estudio de filosofía y ciencias, donde el único requisito era la gnosis, el conocimiento, pensar libre y progresista, y todas esas ideas sirvieron de base para las revoluciones del siglo XIX. Te invito a ver el video de revoluciones en este canal, lo encontrarás en la descripción. Si te gusta la historia, sé que te gustará. Pero bueno, sigamos. A lo largo del siglo XIX, los judíos askenazí se habían trasladado a Williamsburg, en Nueva York, y judíos sefaradíes de Brasil se habían trasladado a Charleston, formando empresas de bienes raíces, bancos, textileras, y con ello empezó ese sentimiento de envidia de muchos banqueros americanos, porque quebraban ya que la maquinaria y empresas judías eran mucho mejores que las de ellas, y ese sentimiento judío de éxito se empezó a trasladar a muchos países, pero hasta que llegó casos de antisemitismo, de conspiraciones. El primer caso fue en Francia, y esto le pasó a un capitán llamado Alfred Dreyfus, que fue acusado de haber entregado a los alemanes documentos secretos y fue enjuiciado en un tribunal militar y condenado a prisión perpetua en una isla de la Guayana Francesa por delito de alta traición. Fue un gran revuelo porque, si bien sabemos, años anteriores Francia había perdido en la guerra franco-prusiana y se había creado la Tercera República Francesa debido a la derrota de Napoleón III. Entonces Prusia y los otros reinos alemanes se unificaron y Alemania era la potencia del entonces, y los franceses tenían miedo a una invasión por parte de Guillermo II, y como el capitán Dreyfus era judío y la mayoría de bancos alemanes eran judíos, entonces hicieron la referencia en un caso de sabotaje. Total, este fue enviado a prisión injustamente y desataron revueltas en toda Francia. Pero ese no fue el caso más aterrador de falsas conspiraciones judías. Hubo otro que pasó en el Imperio Ruso, que fue el libro de los protocolos de los sabios de Sion, donde muestra que los judíos querían controlar el mundo y por ello generó una serie de linchamientos en todo el imperio. Muchos de estos judíos tuvieron que emigrar a Palestina y otros tuvieron que formar autodefensas en las comunidades para repeler esos ataques. Pero lo más lamentable es que Goebbels y la propaganda nazi usó ese libro como excusa para el genocidio de judíos, primero enviándolo a los guetos con falsas promesas que serían enviados al nuevo Israel y después enviándoles a los campos de concentraciones. Todo gracias a esas falsas conspiraciones. Pero lo más lamentable es que las verdaderas
personas que querían controlar el mundo estaban en Wall Street, querían controlar la economía mundial, descendientes de judíos, de las grandes corporaciones petroleras, pero ni siquiera se reunían en una sinagoga. Entonces solamente por el linaje le hacían cierta referencia que eran judíos como tal, pero ni religiosos eran. Habiendo dicho todo esto, no es que ellos vayan a controlar el mundo, sino es que fueron sus ideas las que influenciaron a personas a hacer revoluciones. No importa el partido, porque si vemos judíos como Trotsky del bolchevismo, Kerensky o el mismo Marx, que eran socialistas y comunistas, también podemos ver la ultraderecha en Nueva York y todas esas logias de la masonería como los Skull and Bones o el mismísimo Club Bilderberg tienen raíces judías. Gracias a las grandes empresas de las familias descendientes de los Rothschild, Morgan y Rockefeller. Entonces en sí eso es un juego, tanto en la derecha como en la izquierda. Y dicen que esas familias financiaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que puedo decir es que los únicos que se benefician de la guerra son los empresarios que hacen las armas. Ejemplo, en Colombia la guerra que hay es interminable. Y los que se benefician son las grandes fábricas americanas e israelíes, que son las que hacen y venden los fusiles. Y no les importa la paz. Pero bueno, las conspiraciones como tal las vemos en todos los gobiernos, solo por el poder. En videos posteriores te mostraré cómo ha influenciado el poder y esas grandes logias en los acontecimientos históricos, pero no vamos a hablar de conspiraciones debido a la superstición, nos vamos a basar históricamente. En este canal nos basamos en la historia, en lo que está escrito, reprochamos la superstición y el sentimentalismo. Suscríbete para ver más videos así. Bye.